Siguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra la senadora Lasso. Gracias, presidenta. En primer término, adherir, por supuesto, a nuestro saludo, a nuestro pésame, a las familias de las víctimas de este fin de semana. Institucionalmente lo hemos hecho en forma personal. También creo que vale la pena saludar y felicitar el trabajo de la comisión en su totalidad, a la conducción, en representación del senador Penades y el senador Carrera, porque fue una conducción firme pero cordial, que de alguna manera tuvo su expresión en el trabajo. A esta hora y luego de las intervenciones de mis compañeros y compañeras de bancada, correré y asumo el riesgo de reiterar algunos de los conceptos que con tanta claridad se han expresado en esta sala, algunos de los cuales, en lo que respecta, por supuesto, a la bancada del Frente Amplio, nos son comunes. No menos válidos han sido los conceptos vertidos por la bancada oficialista, porque entiendo que son ni más ni menos que la expresión de dos versiones de país. Y desde el punto de vista, o dos concepciones, mejor dicho. Como un murmullo acá que me prohíbe el lado derecho. Gracias, presidenta, por ampararnos en el uso de la palabra. En ese sentido, entendemos que el Frente Amplio asumió desde el comienzo una actitud responsable, desde la óptica parlamentaria, en el rol que le compete. Nos comprometimos con el sistema político en su conjunto, con nuestra fuerza política y también con la sociedad a llevar adelante un tratamiento serio, estudioso, analítico del planteo del Poder Ejecutivo, y así lo hicimos. Es así que en primera instancia advertimos, apegados al exhaustivo trabajo de asesores, de representantes profesionales, sobre lo que entendimos significaba esta ley como mecanismo constitucional, sin dudas, en una forma que innovaba, al menos, en cuanto a dos cuestiones. La primera, la extensión textual del proyecto. La segunda, su amplitud temática, citando a uno de los profesionales que se manifestó públicamente, el doctor Cajaraville. Nosotros seguimos creyendo que esta caracterización del proyecto de ley de urgente consideración es la correcta. Se trajo aquí al seno del Pleno en varias oportunidades por varios representantes las palabras de Selmar Michelini, una figura por demás representativa de nuestra fuerza política, pero que la trasciende claramente, representativa del sistema republicano. Pero digo sí una figura que entendemos es uno de los fundadores de nuestra fuerza política, coalición y movimiento, que cuenta con 49 años de permanencia. ¿En qué contexto se escribe ese artículo? Porque el contexto también tiene que ver. Y era precisamente un contexto en el cual fue pensada esta herramienta para un sistema de partidos pulverizado como el que teníamos en aquellos años, con estas características. El formato es una estrategia legislativa que entendemos no mejora la calidad de la deliberación y que esta combinación no es lo mejor para la democracia. En menos de 90 días, este proyecto está planteando la modificación de más de 50 leyes aprobadas, en su mayoría a lo largo de varios años, y que en promedio insumen algo así como 275 días de trámite parlamentario. Y creo que más allá del ambiente muy bueno de diálogo, de compromiso, de trabajo de parte de la bancada opositora y de quienes integraron la comisión en su totalidad, la comisión especial, existieron momentos de desconcierto, sí, de desencuentros, sorteados, pero existieron. El contenido de este proyecto es por demás diverso. Hubo que establecer órdenes de prioridades en tiempos escasos, en el medio de una pandemia que sí menguó
menguó naturalmente la participación imprescindible de los diversos actores de la sociedad y que hacen, entre otras cosas, lo que hacían mención hace un instante, que estas barras hoy estén vacías. Estamos asistiendo en alguna medida, y lo decimos absolutamente desde el respeto, a una actitud cuasi refundacional donde se propone no solo cuestionar un modelo, que es válido en democracia, sino en algunos casos entendemos barrer con construcciones históricas en materia de algunos derechos adquiridos. Solo eso puede explicar la mezcla de temas que se incluyen con el carácter de urgente en esta ley. Y entendimos el concepto de que lo urgente es el tratamiento. Una ley que contiene varias leyes, cuya fundamentación es responder a un compromiso asumido, válido, con la ciudadanía en la campaña electoral, pero esto está lejos, entendemos, de expresar una fundamentación de urgencia. Además, entendemos legítimamente que es inoportuna. Y yo, aún discriminando lo que es la urgencia de la emergencia, entiendo que hoy los ciudadanos, las ciudadanas, los uruguayos y uruguayas refieren a otras urgencias que tienen que ver con el mundo del trabajo, las necesidades básicas que se ven menguadas a partir de los efectos y las medidas sanitarias. Y por supuesto que también hemos acompañado en el seno de este cuerpo muchas leyes que atienden esa pandemia, quizá no tantas como las que hubiéramos querido, o entendemos que podíamos haber avanzado más, pero hemos acompañado. También debemos decir que la urgencia, entre otras cosas, si lo han manifestado algunas legisladoras, algunos legisladores, también tiene que ver con una emergencia en materia de violencia de género vigente. Y claro que vamos a continuar trabajando, no se agota en la ley de urgente consideración. Pero en materia de prioridades, ese tema no estuvo dentro de esta ley. Y soy absolutamente consciente del trabajo que se ha desarrollado conjuntamente por mujeres de todos los partidos políticos, y recuerdo particularmente allá en la década del 90, cuando hubo un intento de arremeter contra la línea azul del INAU, a mujeres de los 3 partidos que tenían en ese momento representación parlamentaria, dar una pelea muy fuerte, incluso dentro de sus propias internas partidarias. Por eso entendemos que esa emergencia, esa urgencia, podía haber tenido o sido contemplada. Entendemos que los artículos distribuidos en secciones, capítulos, referidos a una gran cantidad de temáticas diversas, abarcaron 85 temas cualitativamente, diferentes, cada uno de los cuales podría ser perfectamente leyes independientes. Leyes yuxtapuestas que planteaban modificaciones a leyes preexistentes o agregados a la legislación vigente. El constituyente previó que no podía tratarse más de una ley de urgencia en simultánea, cosa que entendemos este proyecto no contempla, al abarcar una enorme cantidad de temas tales como seguridad, educación, economía, regla fiscal, empresas públicas, unidad reguladora, funcionamiento del Estado, relaciones laborales, seguridad social, políticas sociales. Cada uno de estos temas sería merecedor de por lo menos una ley. Dijimos además que contenía una enorme reforma del Estado. Y allí es donde también surgen las dos visiones de modelo que entendemos merecen ser analizadas con sumo cuidado, con la participación de los sectores sociales involucrados. Y basta con analizar, como ejemplo, reitero que quité muchas de las cosas que iba a decir porque fueron dichas, pero algunas me parece que no redundan. Basta con analizar el alcance de uno de los artículos que implica un duro golpe sobre las expectativas de los y las trabajadoras, ya que consagra legalmente la imposibilidad práctica
y de hecho del ejercicio de la modalidad de huelga con ocupación de los lugares de trabajo, con el agravante de asignarle al Estado la competencia para garantizar el ingreso, sí, de los que quieren trabajar, pero también, como nos decía un viejo obrero de más de 80 años, también de una figura que no se nombra, porque capaz que no queda lindo, pero que es la figura del rompehuelga. Y por supuesto, también de los empresarios. El artículo en cuestión reglamenta en forma restrictiva un derecho que entendemos es fundamental y que intenta bloquear cualquier posibilidad de rescate jurídico, político, sindical, de la mejor tradición de lucha del movimiento obrero, por lo que al respecto no puede existir otra actitud que el rechazo, en este caso, de ese artículo en particular. Otro aspecto que nos preocupa y que entendemos se contrapone con una política llevada adelante de inclusión, por ejemplo, de los productores familiares, pequeños, medianos, es la que refiere al agro. Es el único sector económico que como tal merece un capítulo en la ley de urgente consideración, que declara de alguna manera algunas cuestiones que lejos está de contemplar, en todo caso, al trabajador rural, ni se habla de él en esta ley. No es sujeto de urgencias y los aportes en ese sentido también los quedamos esperando. De alguna manera también esa sección analizada no supera los problemas del sector. No se resuelve la pérdida de los productores radicados en el territorio rural, el repoblamiento de la campaña, ni la extranjerización de la tierra, la mejora de la competitividad o la inserción en los mercados internacionales. Entendemos que se debilita, en todo caso, el rol del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, supeditando el interés general al individual del propietario del suelo. Nada se dice de mejorar la cantidad y la calidad de la producción uruguaya, transformándonos en un gran generador de alimentos para el mundo entero. De esos 501 artículos que conocimos al ingreso formal en este Parlamento, en la versión final han quedado 476 artículos. De ellos, un porcentaje que ronda el 15, el 18% son originalmente los planteados. Y trabajamos, sí, sin ningún trauma, sobre la modificación de parte del articulado en la convicción y ante el planteo de más de las 100 delegaciones que hacíamos mención de la sociedad organizada, que entendían que el contenido de gran parte de esas normas son regresivas en materia de derechos y muchas de las cuales atentan directamente, según varias de esas delegaciones, contra intereses de trabajadores, a los cuales, entre otras cosas, vuelvo hacia atrás, hay que recortarles el derecho de huelga, ajustarles la negociación colectiva con el cual defienden su salario, reducir su número en el Estado. Reconocemos la honestidad de quienes, desde el gobierno electo durante la campaña electoral, anunciaron, desde antes del 1 de marzo, como bien se dijo aquí, que iban a presentar una ley de urgente consideración para implementar los elementos fundamentales de su programa de gobierno. La CEPAL, en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019, en el capítulo sobre Uruguay, expresaba: desde el punto de vista económico, el gobierno que asumirá en 2020 centró su discurso en la recuperación de la rentabilidad empresarial como forma de incentivar la inversión y el crecimiento económico. Entre sus prioridades se destacan la reducción del abultado déficit fiscal, la apertura comercial, modificaciones en las relaciones laborales y cambios normativos y de gestión en las empresas públicas. No lo dice la izquierda, lo dice la CEPAL, resaltando una definición del sujeto, objeto de la política, de los obstáculos y de los instrumentos a utilizar que hoy entendemos están expresados en esta ley de urgente consideración. Se presenta, sí, además, en las peores circunstancias que ha vivido nuestro país, cuando no existen las mínimas condiciones para que los parlamentarios y los sectores sociales afectados puedan participar adecuadamente. Sí, recibimos a las delegaciones,
hubo intercambio, tomamos muchos de esos cambios sugeridos. Entendemos también que en materia del funcionamiento y rol del Estado, como bien se ha expresado por parte de esta bancada, los artículos tienen como objetivo llevar adelante una fuerte reducción del gasto público en recursos humanos. En conclusión, en materia de seguridad, entendemos que no da todas las garantías individuales que quisiéramos, recorta derechos de la ciudadanía, alienta la represión, no aporta solución a problemas tan sensibles como reales, el aumento de la discrecionalidad policial. Son temas que para nosotros no quedan cubiertos a partir del articulado y seguramente la mayoría de estos los vamos a votar negativamente. También entendemos que se limita la capacidad de protesta de los trabajadores y condiciona el derecho de huelga, como decíamos, a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno. Suprime, como bien lo expresaban algunos legisladores, la autonomía del sistema educativo, limita la participación de los profesionales de la educación y busca en alguna medida desmovilizar a estudiantes y a docentes. Entendemos que en materia de legislación ambiental quedan en manos de privados algunas de las implementaciones de iniciativas ambientales importantes. Por supuesto que también en esa visión de modelo que entendemos, la discusión sobre la regla fiscal no es solamente una discusión técnica sobre las cuentas públicas, sino que también tiene de fondo qué nivel de participación tiene que tener un Estado en la economía. Y la ley cumple con el objetivo claro que es limitar el aumento del gasto público social. Y entendemos que atenta en contra de una discusión democrática sobre la asignación de los recursos públicos. Concluyendo, es tarde y creo que todos estamos cansados. Desde el abordaje político reafirmo mi preocupación en alerta para el buen desempeño del debate democrático de ideas, cuestión fundamental para la democracia, la aplicación de este mecanismo ómnibus ante la designación de urgencias del actual o de cualquier otro poder ejecutivo en particular y a partir del resultado de la propia votación en comisión, así como las diversas delegaciones que recibimos para dar, en este caso, satisfacción a el compromiso de campaña de una coalición en esta coyuntura. Era todo cuanto teníamos para decir. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias.